Toca dar los buenos días. Si uno lo da contento porque el privilegio de la vida deriva muchísimas cosas. Entre eso, que después de estar vivo usted se levanta, hay que planificar el día y por sobre todo informarse. Así que bienvenidos. Que sea bueno el día. Y para acompañarles, aquí estamos. Buenos días, Pablo Macchini. Buenas y santas sean las de Dios. Bienvenidos y sobre todo bienvenidos. Gracias por la oportunidad. Recordar que es martes y estamos a 2 de octubre. Recordar que hoy se reúne y qué bueno el Consejo Nacional de la Magistratura para revisar y evaluar los miembros de las altas cortes. Esto tiene un cocorica muy interesante, pero también ayer se reunió el comité político y entonces resulta que ya hay fecha para la reunión del comité central. Además, decirles, atención, que tenemos plato fuerte en las entrevistas. El economista, especialista en desarrollo humano y encargado del área económica y técnica y de políticas públicas del Partido Revolucionario Moderno, Miguel Miki Seara Hatton, estará con nosotros, pero también, y una entrevista muy oportuna por esto de las altas cortes y el Consejo Nacional de la Magistratura, estará con nosotros el vicepresidente ejecutivo de la Finjus, Servio Tulio Castaños. El plato es fuerte. Bienvenidos, don Delson. Buenos días a todos y todas. Como decía el señor Macchini, comité político, tal como dije ayer, manso, tranquilo, aunque dicen que las aguas estuvieron un poco revueltas a lo interno con el asunto de la carta de Franklin, la riposta de los senadores, y además me dicen que hubo otra carta de Franklin y que hubo una pegada con Julio César Valentín. Por eso son interioridades al estilo viejo PLD, que lavaba los trapitos sucios en casa. Parece que eso se va a quedar ahí, aunque hay gente que no se contiene, y ustedes verán en las próximas horas cómo van saliendo a flote esos asuntos. Pero el 27 de octubre, sábado, en su Casa Nacional se va a reunir el Comité Central, 600 y tanto, 34, 35 miembros, decía Reinaldo, van a decidir sobre la modalidad de primaria, sobre el padrón utilizar, acogiendo temprano la disposición de la Junta Central Electoral que fijó los primeros días de diciembre para que los partidos definieran su método de elección y el padrón que van a utilizar. Entonces, bien por el PLD, que quería que esto se extendiera hasta marzo, y ojalá que las cosas sigan discurriendo de tal manera. Así debe ser. No dijimos que es importante la información, muy importante, de que en las próximas semanas entrará en acción por lo menos una de las dos plantas de Punta Catalina. Ustedes saben que este año 2018 fue terrible para lo del subsidio, porque entre este rayo que no cesa, el rayo que dañó la AES Andrés y el aumento en los precios de los combustibles, pues más que se ha duplicado lo que era el subsidio general, que anda ya rondando los 800 millones de dólares. Por eso es tan buena la noticia de que muy pronto, ya estamos hablando de unas cuantas semanas, diciembre como tarde, pues estará funcionando una de las dos plantas. A ver si encienden la segunda y comienzan a planificar la tercera y la cuarta, porque el déficit se va acumulando. A nivel de debate y de lo social, de justicia en el día de hoy, sin duda, Nelson, tenemos que hablar entonces de la elección de los jueces de las altas cortes a propósito del encuentro que ya comienza a sostener el Consejo Nacional de la Magistratura. Recuerden que su primera tarea será elegir técnicamente cuál es el método. Así que, Nelson, tenemos que hablar de eso en principio. Sí, déjenme tirar la primera piedra, porque se ha estado discutiendo y hablando mucho, y ayer el presidente de la Cámara de Diputados, en una declaración no muy bien pensada, poco táctica, aunque dijo la verdad, decía Camacho, sí, que la posibilidad de jueces independientes, eso es difícil, decía él, y realmente en los hechos resultará así. Lo que hay que abogar es por un proceso lo suficientemente transparente, participativo, de cara a la sociedad, que vayan allí la gente de mayor integridad, de mayores capacidades. Pero realmente abogar por una figura impoluta que venga del reino de los cielos va a ser muy difícil.
A veces nosotros nos centramos exclusivamente en los políticos, que no sean políticos, pero realmente, y ya ustedes han visto expresiones de algunos grupos económicos, de asociaciones empresariales, hablando al respecto. Entonces, los grupos económicos, los poderes fácticos de la sociedad también meten su gente ahí, incluso oficinas de abogados, poderosas oficinas de abogados también están en la puja. Entonces no es solamente de políticos, lo que hay que abogar por un proceso transparente, participativo, democrático, de cara al país, y yo creo que eso lo garantiza la Constitución en sus artículos del 178 al 183 del Consejo de la Magistratura, también la ley creada al respecto, la 138.11 y el reglamento de aplicación, que ya ha habido experiencias al respecto. No es la primera evaluación, va a ser la primera evaluación para los jueces del Tribunal Constitucional, pero recuérdense que en el 2011, específicamente en el 2011, hubo una primera evaluación y salieron 3 magistrados de la Suprema Corte, que yo digo aquella vez no fue tal evaluación, yo creo que fue un juicio sumario. Recuérdense que salió Vergés Dreyfus, salió Laes Murdoch y salió Julio Aníbal Suárez, en medio de una discusión sobre el famoso contrato de la Sunland. Y cuando digo que fue juicio sumario, porque fueron desplazados los jueces que votaron disidente en la Suprema para que se conociera el contrato de la Sunland. O sea, ni siquiera se fue al fondo. La votación de esos magistrados fue que la Suprema estaba habilitada para conocer los préstamos, pero se acordó que no estaba habilitada y le pasaron factura. Entonces así es que funcionan las cosas. Incluso recuerdo muy bien, porque hay una amistad de por medio, que el magistrado Julio Aníbal Suárez protestó esa situación que le vio afectada, porque él en la evaluación que se le hizo demostró no solamente sus capacidades en el área laboral principalmente, sino que es uno de los jueces más íntegros, más éticos que existe en la República Dominicana, y creo que el país perdió por las querellas y el revanchismo político a uno de sus mejores magistrados. Fue tal el enojo, la indignación de Julio Aníbal, que él recurrió a esa decisión ante el Tribunal Constitucional. Y el Tribunal Constitucional lo declinó porque dijo que era más una materia de un amparo en el Tribunal Superior Administrativo, y Julio Aníbal acudió a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ese proceso todavía no se ha ventilado porque está en manos de la Comisión Interamericana para decidir. Pero el hombre todavía hoy, a 7 años, no se da por vencido porque cree que fue un agravio capital. Entonces, existe precedente de evaluación. Lo nuevo de hoy es que por primera vez se van a evaluar 3 magistrados del Tribunal Constitucional, porque van a salir 4, pero hay uno que es por edad. Entonces, o sea, inteligentemente el legislador, trayendo experiencias internacionales, puso una escala, 6 años los primeros, 9 años los segundos jueces, para que no salieran todos al mismo tiempo. Entonces, lo nuevo es eso, pero para la Suprema Corte de Justicia hay precedentes de evaluación, es decir, que no hay que darle mucha vuelta. Y recuerdo que se van a evaluar 11 de los 12, porque el juez Ortega, que entró después, no tiene el tiempo de ser evaluado. Recuerdo que en ese consejo de diciembre del 2011 se nombró a Mariano Germán, el actual presidente de la Suprema, en esas funciones. Se aprobó a Isa, que era presidente de la Suprema. Subero Isa. Subero Isa, aunque se le dejó como simple miembro y se le quitó de la presidencia y él rehusó. Yo creo que es una posición digna. Y sustituyeron a los magistrados que salieron, Víctor José Castellano, Edgar Hernández y Dulce Rodríguez Gori. Yo reitero aquí, hay mucho nerviosismo, solamente hablando de que no sean políticos, y no deben ser políticos. Aquí creo que hay jueces, buenos abogados, gente de carrera, gente del Ministerio Público que pueden ocupar esa función. Entonces es un proceso que debe hacerse transparente de cara al país, y reitero, el PRM debe jugar un rol fundamental porque es la oposición dentro del Consejo de la Magistratura, no la oposición al Consejo de la Magistratura. Entonces, que se hagan las cosas. A mí me llama la atención
por último, compañeros y compañeras, que existe una disposición que habla de que la publicidad de la carta de vida de los miembros que aspiren y que califiquen, no debe darse a conocer los aspectos íntimos. Yo no sé qué son los aspectos íntimos, pero yo creo, y ahí está el caso del postulado por Trump para la Corte Suprema de Estados Unidos, que hasta lloró. Y si aquí hay que hacer llorar a una gente, que se haga llorar en las sesiones del Consejo de la Magistratura, porque también debe ser escrutada su práctica social, su conducta social. Entonces no debe haber temor de ningún tipo, y yo abogo porque este sea un buen ejemplo para toda la sociedad. Hay gente que dice, bueno, pero Danilo se va, y no es verdad que Danilo va a perder la ocasión de terminar influyendo en las altas cortes. Todo se vale, pero hay gente que, aunque no sea propensa a Danilo, al PLD, es honesta. Lo que yo sí estoy seguro de que no va a entrar ningún juez rosca izquierda, ningún juez que exhiba más independencia de la cuenta. Ahí se colará alguno de la sociedad civil, pero que sea potable, que sea potable. Entonces lo dejo de ese tamaño para decir que lo que se inicia hoy, que es la primera convocatoria, o sea, hoy tienen que asistir los 8. Si no están los 8, no es válido. Las sesiones siguientes pueden asistir 6. Entonces hoy van a definir los procedimientos, van a decidir los métodos de evaluación, porque también hay otra cuestión muy sui generis. Hay 2 miembros de la Suprema, Mariano, presidente, y el secretario del Consejo, que van a ser evaluados. Entonces ellos no pueden, siendo miembros del Consejo, evaluarse. Entonces ahí hay que definir algo para que ellos, no sé de qué manera, se echen a un lado al momento de la evaluación, pero ese voto no contará para sí mismo. La sinceridad con la que lo aborda Nelson a mí me encanta. Y de hecho, hablando de tecnicismos, la reunión que ustedes vieron ahí en Palacio Nacional es una parecida a la que debe darse hoy, porque la misma ley establece que sea ahí. Bueno, a menos que se diga lo contrario. Se reunirán en el Palacio, y cuando yo escucho a Nelson, entonces comienzo a cuestionar. Parecería que la gente por algún momento cree que el hecho de que sea televisado es un sinónimo de transparencia. No, para nada. Y yo escribí literalmente lo que él dijo. No fue tal evaluación, refiriéndose a uno de los casos que cuando se eligieron las altas cortes en última instancia generó ese tal disgusto, que no fue del solo, sino también de un entorno que observó cómo la trayectoria de él lo hacía un candidato potable. Y ahora uno pregunta, entonces en este país los magistrados serios son condenados social y judicialmente, porque eso es una condena judicial. Y ahí es que uno cuestiona los principios de derecho. Antes de entrar al programa, decíamos, ok, sí, es que en una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, como la composición, quienes están ahí sentados son representantes en una gran cuota políticos, sus proponentes, pues sabe uno, filtran intereses específicos. Y de ahí entonces se va a que quien tiene la mayoría consigue poder hacer pasar a quienes tendrán, quienes voten por él. Yo creo que la gran preocupación sigue siendo para el país que los jueces elegidos sean políticos. Y la historia dice que no hemos tenido jueces independientes todo el tiempo. E históricamente en otros países sigue siendo lo mismo por el método de elección de los jueces. Si el método de elección de los jueces implica que ese escenario tiene una dominancia política, tiene una dominación política, pues definitivamente lo que salga de ahí también está influenciado por lo político. Debería no importarnos en un aspecto y decir, bueno, pues si la representación política es equilibrada, deberíamos entonces tener simplemente un debate que dé como resultado a un paredón, un estrado que esté entonces equilibrado. Pero la calidad de nuestra democracia no nos deja confiar a ese nivel. Y esa es la preocupación entonces. No los queremos políticos por eso, no porque el político sea una basura, sino porque la calidad de la política nuestra nos hace siempre dudar de su integridad. Y tal vez el decir siempre sería demasiado, pero no creemos en la calidad de las decisiones en muchas ocasiones justamente por eso. Bueno, pero como colofón a todo lo dicho hasta ahora, yo lo resumiría en una expresión muy popular, y es que lo mucho hasta Dios lo ve. Yo creo que el punto central anda por ahí. ¿A qué yo me refiero? Bueno, pensar que un juez no va a ser político, eso es
absolutamente imposible. Lo que sí se puede como norma decir no va a ser un dirigente político, un alto dirigente político, porque existir en una sociedad, y más aún ser un abogado de cierto éxito o de mucho éxito, obliga a una práctica política, quizás no partidista. Ya tú hablabas, y yo lo he conversado con más de uno de los especialistas en el tema, bueno, que aquí hay un señor, gran jurista, vinculado a X partido. Bueno, y hay un gran señor, gran jurista, vinculado a un grupo económico. Entonces, este señor gran jurista tiene un vínculo con un grupo corporativo que tiene 10 señores dueños, y este lo tiene con un partido que por lo menos tiene 1 millón o 2 millones de militantes. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante aquí son las formas, porque, insisto, para esto se hacen elecciones. ¿Dónde hay que concentrar todo esto? En el talante personal, en el talante profesional, en el talante ético de cada quien. Algo fundamental, lo ideológico, porque es verdad que después de la caída del muro de Berlín, lo ideológico ha estado medio en desbandada por el triunfo terrible del neoliberalismo. Pero cuando yo hablo de lo ideológico es que se supone que si el PLD es un partido, es una suposición liberal y progresista, lo lógico es que prefiera unos jueces en las altas cortes de tendencia más liberal y progresista. Fíjense que estoy hablando de tendencia liberal y progresista, no un dirigente del PLD. Igual, si entonces el PRM fuera el partido conservador, que no estoy diciendo que lo sea, y llega al gobierno y tiene la mayoría del Consejo Nacional de la Magistratura, ¿a qué le va a dar prioridad? Bueno, a unos señores que tengan unos valores humanos, una ideología, una manera de pensar más acorde a la línea ideológica y a la forma de ver la vida de ese partido. Por eso, en estas entrevistas no es una escuelita lo que se va a montar, es preguntarle al señor, mire, ¿qué usted cree de la interrupción del embarazo con las 3 causales? ¿Qué usted cree de la homofobia? ¿Qué usted cree de la violencia contra la mujer? O sea, ¿cómo piensa ese juez? Claro, insisto, hay una gran desconfianza, pero hay que entender que uno debe jugar, las democracias juegan, bueno, con los bueyes se ara, con los bueyes que se tienen. Entonces, ¿cuál es el celo? El celo en esto es que el Consejo Nacional de la Magistratura elija personas que no tengan vinculación, porque es imposible. En este país nadie que tenga un nombre propio puede ser, algún budista que vive aislado en una montaña de Jarabacoa, pero si es un ente social, jurídico, un profesional exitoso, es imposible. Cuando digo imposible, es absolutamente imposible que no tenga un vínculo o con organizaciones políticas o con organizaciones empresariales. Entonces, el problema no es si este señor, ven acá, pero este señor en el 2002 apoyó el movimiento pro Hipólito Mejía. ¿Y cuál es el problema? En ese momento él no era un... Lo importante es quién es ese señor, cuál es su visión de la vida, qué él piensa. Entonces, esto de pretender que yo no sé, o sea, será, porque iba a decir un cura, pero nadie es más político y partidarizado que un cura, porque la Iglesia Católica y las iglesias son, además de asuntos espirituales, son partidos políticos en la medida en que comparten el poder, la dirección del Estado. Entonces, ojalá que en esta selección lo que se tome en cuenta sea el talante personal, la visión que tiene tal o cual señor sobre la democracia, la parte ideológica, porque uno entiende que el que tiene más saliva come más hojaldres. El PLD y el presidente Medina controla el Consejo Nacional de la Magistratura, no fue porque Jesús le envió el consejo, no, porque se hizo un proceso electoral
y su partido ganó en el Senado, ganó en los diputados, entonces 0 mata 0, y ahí está el resultado. Entonces el asunto, ya termino, el asunto aquí no es el vínculo. Una cosa es evitar la vulgaridad de tú colocarme aquí a un miembro del comité político o al comité directivo del PRM. Eso es una cosa. Ahora, es imposible la no vinculación. Lo importante es el talante democrático, personal, profesional e ideológico, sobre todo ideológico, y los valores que tengan esos candidatos. Ojalá que sea así. Mira, el asunto de la transparencia no es solo porque va a ser televisado, sino que cualquier ciudadano u organización puede proponer a cualquier persona para que integre el Consejo de la Magistratura, claro, obedeciendo a las condiciones que están en la propia ley. Incluso el artículo 23, que fue el que mencioné ahorita respecto a la intimidad sobre la publicidad de los expedientes, dice: los expedientes sobre los aspirantes serán puestos a disposición de la ciudadanía a través del portal electrónico del Consejo, de manera que cualquier interesado pueda consultarlos. Esa transparencia está garantizada, ese careo está garantizado, pero no solamente, y ahí vuelvo con el asunto de la intimidad. El párrafo de ese artículo dice: el régimen de publicidad establecido en este artículo no incluye la información contenida en los documentos de los aspirantes vinculado a su intimidad. ¿Qué es lo que es eso? Porque intimidad puede ser que tú hayas sido un proxeneta en alguna vez en tu vida, o que hayas traficado con personas, o que tenga alguna sucursal por ahí, o como ha sucedido ahora con el debate que hay en el Congreso de los Estados Unidos, que haya tenido una práctica hace 36 años que ha sido cuestionada hoy, porque una de las personas, de las 3 personas que hablan de abuso sexual, dice que ella en 36 años no lo había hecho porque no lo había visto aspirando para un alto cargo como el Tribunal Supremo. Entonces, en ese sentido, yo creo que la transparencia debe estar garantizada de antemano, que la sociedad debe estar vigilante para que ahí vayan los hombres más capaces, más íntegros, que llenen las debidas capacidades. Cuando yo mencionaba la experiencia laboral de Julio Aníbal Suárez, yo creo que la Suprema perdió a su mejor experto en asuntos laborales. Incluso en el expediente de Julio Aníbal que se debatió, él dijo 6.000 sentencias de la Suprema y yo participé en 4.000. En más de la 2/3 parte. Entonces, en ese sentido, creo que resquemores aparte, la sociedad debe estar vigilante. Y una acotación final: yo mencioné que el juicio sumario a Julio Aníbal, a Esmurdó y a la Dreyfus se hizo por el voto disidente sobre el caso Sunland. Acuérdense que ese caso prácticamente estremeció el país. Un préstamo que se decía era irregular para unas obras en la UAS. ¿Y qué terminó el caso Sunland? Vale la pena recordarlo de manera penosa. Y que por eso yo critico a veces a esa sociedad civil que tira la piedra y esconde la mano. Resulta que con el paso del tiempo, en el 2014, los principales protagonistas del caso Sunland, que hasta escribieron un libro, Jaime Ariste Escudero y José Alejandro José Alejandro Ayuso, se retractaron. Félix Bautista lo demandó en una corte del Distrito Sur de la Florida, porque allá se puso en circulación, porque la empresa tenía asiento allá, y esta gente reconocieron que no tenían pruebas suficientes para sostener ese expediente. Incluso en un acta notarial planteaba el caso. Dice Escudero y Ayuso que utilizaron para el libro aquel, El lado oscuro de la Sunland, información disponible a la fecha, fundamentalmente la publicada en los medios de comunicación, o sea, recortes de periódicos y con testimonio. Y además que el CODIA hizo una auditoría y se demostró que la obra tenía precios razonables a costa con el mercado. Y dejaron solo a esta gente y no apareció nadie que lo defendiera después. Yo escuché una voz que dijo: bueno, el asunto fue que ellos no podían en la Florida sostener y pagar abogados por el caso Sunland, por el cual fusilaron, vamos a decirlo así, a Julio Aníbal Suárez. Terminó en un espectáculo penoso de esta gente de rodillas pidiéndole perdón a Félix Bautista, porque nada fue como ellos dijeron. Pero precisamente por eso la frase de que lo mucho hasta Dios lo ve. Adis y yo conversábamos antes de salir al programa de la mala imagen que tiene
la justicia dominicana, el descreimiento. La gente cree en la justicia dominicana menos de lo que cree a un portero de un puticlub o a un vendedor de carros usados. ¿Por qué? Yo digo, bueno, porque eso está en la historia reciente. O sea, que hay una serie de casos en la justicia que merecen eso de, pero es que lo mucho hasta Dios lo ve. Por eso, precisamente, por lo mal que se ha manejado la justicia en la República Dominicana, y hay que recordar que antes se repartían los jueces, los senadores ponían los jueces de la Junta Central Electoral, de los centros de registros, del registro civil, yo recuerdo. O sea, nosotros venimos, y eso Adis no lo puede recordar por su juventud, pero Nelson sí, de aquel relajo que era la justicia en términos de no guardar ninguna forma. Ahora, eso, si bien ha habido algún tipo de mejoría, también ha habido en los últimos 10, 15 años, óigame, unos casos bochornosos. ¿Qué ha provocado eso? Una falta de confianza. La gente no confía en la justicia. Y precisamente de esos lodos vienen estos polvos. Por eso, toda medida de transparencia que se tome en esto del Consejo Nacional de la Magistratura es poca. Por eso tienen que ser precisos, insisto, que se designen jueces no porque sean liberales, no, que tengan que ver no con los partidos directamente, con las membresías, sino con quién es ese señor. Porque yo no sé quién es, de qué partido es Julio Aníbal Suárez, por ejemplo, ni qué partido le gusta o no le gusta. Ahora, es un hombre que merece todo el respeto, que tiene un prestigio, pero no puede, en el aire no puede vivir. ¿Qué sé yo? Don Negro Veras. Negro Veras de la izquierda toda la vida. Ahora me imagino que tendrá alguna preferencia. Bueno, pero don Negro Veras podría ser el presidente de la Suprema mañana. ¿Por qué? Porque tiene un talante personal, una hoja de vida. Dice, coño, pero es político. Claro que es político. ¿Fue político toda la vida? Sí, claro que sí. Ahora, tiene lo que yo hablaba, la práctica ética, la formación, la hoja de vida. Porque, insisto, creo que la justicia dominicana, el sistema de administración de justicia, por casos como los de Sunland, tiene mucho por hacer. La tarea es grande y el caso de Brecht mejor no lo toco porque ahí sí que hay cocorica. Ese es tema para otro comentario. Saben que cuando uno habla de la justicia lo que está es también cosechando, heredando lo mal que nos ha ido en materia de la fortaleza institucional. Cuando, por ejemplo, uno se pone a recordar capítulos como, en este caso hablando de Fiscalía, Ministerio Público, para que las comparaciones no se hagan daño una a la otra. De repente, un buen día, recuerdo Jenny Berenice, que frente a su despacho alguien se le sentó y le dijo, mira, tú ves lo de Díaz Rúa, eso si tú no lo engavetas hasta aquí llegó tu cargo. Entonces, cuando usted habla de que un juez es arrastrado por una corriente política, hay gente que puede llegar ahí con un talante bastante prontuario, pero lo vence el interés que lo llevó ahí. Y esas son las preocupaciones que uno siente y para lo que hay que empujar la fortaleza institucional. Nosotros hemos ido caminando en ese aspecto, porque recuerden que nosotros tenemos separación de los poderes del Estado y por eso entonces cuando puse el ejemplo dije que guardando las distancias, se supone que el Poder Judicial es independiente, pero no lo es según lo mismo que ustedes han planteado en función de que quienes proponen esos jueces que se supone llegan ahí porque son de carrera, a final de cuentas arrastran diversas corrientes de pensamiento. Esas corrientes de pensamiento lo que tienen que trabajar para no estar viciadas cuando se generan los principales debates que tienen que incidir también en un asunto de la política. Todas esas dudas generadas por expedientes habidos y otros que sabemos que vendrán son los que hacen que en un momento como este haya también diversidad de la opinión. Y uno tema por lo peor, porque no es mentira, no es por casualidad que se ha dicho, pero es que mira, 4 de los que están ahí son de fulano, Leonel dejó su herencia ahí, dejó su pequeño comité.
el otro lo quiere dejar. Y todo eso se plantea es justamente por una razón que de espina dorsal nos dice, si eso está castrado, las decisiones que vienen de ahí entonces también resultan viciadas. Yo creo que sigue siendo el empuje el que las instituciones sean fuertes. Sí, pero antes de la pausa, déjame decir algo. Tú dices que a Jenny Berenice le dijeron, mira, si no declina lo de Díaz-Rúa, hasta ahí llegó tu puesto. No. Y cosas peores. No, pero muchas cosas. Pero eso ella lo filtró, pero cosas peores. Pero es que no es así. Es que Jenny Berenice... No, es peor. Yo sé Jenny Berenice es de la persona independiente a ultranza, incluso medio rosca izquierda, y por preservar un puesto, no es verdad que ella va a aceptar un chantaje de que deje el expediente a medio camino de Díaz-Rúa para ella seguir en el puesto, lo mismo que lo que se decía de Domínguez Brito en el caso de que no recurrió la sentencia. Y un buen ejemplo, porque ella debe tener, yo no se lo he preguntado, preferencias político-partidarias y votará por alguien. Entonces el asunto no es si es por acá, es esa práctica ética. Una última cosa, a Camacho, el presidente de la Cámara de Diputados, aquello y que no hay posibilidad de jueces independientes. Mire, Camacho, usted tiene mucha experiencia para darse cuenta que hay cosas que se piensan, pero que no se dicen. Vámonos a la pausa. Tenemos a Seara Hatton. Vamos a hablar de números, de presupuesto, de pobreza, de deuda, en pocos minutos. Volvemos. Vamos a hablar de economía, pero también una persona con una vasta experiencia como para que aparezcan otras situaciones importantes cuando se tiene a alguien de la experiencia de Miguel Seara Hatton. Muy buenos días, Miguel. Gracias por compartir con nosotros la entrevista a esta hora. Este hombre no solo sabe mucho de economía, sino que a esta hora también pertenece a una corriente importante, lidera el pensamiento económico de las propuestas de Luis Abinader. Así que les damos los buenos días para arrancar. Bueno. Bienvenido. Muchas gracias. Nos gustaría comenzar haciendo una especie de briefing para sacarte el jugo desde el inicio sobre la situación de la economía dominicana. ¿Cómo tú la vislumbras? Hubo el informe reciente del Banco Central, hay una tasa de desempleo, hay un problema de pobreza. ¿Cómo se ve más el endeudamiento? Un briefing para que comencemos esta conversación. ¿Cómo ve Miguel Seara Hatton la economía dominicana en este momento? Mira, yo creo que hay muchas amenazas y muchos desafíos. El principal problema es la deuda. Vamos a una trayectoria de colisión, yo lo he repetido cientos de veces, y la trayectoria de colisión es que sencillamente el ritmo de endeudamiento es muy acelerado, estamos accediendo cada vez más a buscar recursos en los mercados de capitales, la proporción de los intereses en los ingresos tributarios sigue creciendo, o por lo menos no baja. Parte de los intereses lo estamos pagando con nueva deuda. Eso es casi como un esquema Ponzi. O sea, lo que llaman la escalera, la pirámide. Las pirámides, sí, perdón. En otros países se llaman escalera, pero pirámide. En fin, o sea, es una situación, es un reto porque la probabilidad de que nos enfrentemos a una situación en donde se cierre el crédito es alta. Este país ha vivido dos experiencias de esa naturaleza. La vivió en 1982, cuando el 18 de agosto de 1982 México declaró una moratoria de la deuda o se acercó a una situación de declarar una moratoria de la deuda. Entonces todos los bancos internacionales cerraron el crédito y vino el ajuste de principios de los 80, que fue muy fuerte. Y en el año de 1990 se acordarán que hubo, aunque los que tengan más edad... Miguel, anotar que de esas acciones luego del FMI en el país vino aquel abril del 84, la poblada, un paréntesis. Sí, fue consecuencia en gran medida de una combinación más estructural, porque Exacto. Fue un problema de que se agotaba un modelo, estaba ya vencido un modelo, en ese momento de sustitución de importaciones financiado con azúcar, café, cacao y tabaco, se creó este problema de la deuda sin financiamiento. O sea, entonces todo eso generó la crisis de mediados de los 80. Y en los 90, el caso del doctor Balaguer, que sencillamente dijo no pago la deuda,
llegó a una situación en donde alrededor de más de una cuarta parte de la deuda pública eran atrasos. Se debían como 1.500 millones de dólares. Esa cifra es pequeña ahora, pero en aquella época era más de una cuarta parte, entre un cuarto y un tercio del Producto Interno Bruto. Y eso creó una crisis, lo que se acuerda, no sé si tú seguramente te acordarás. La niña no, pero yo sí, claro. No, con el perdón para los fines, aquí no soy la niña, soy otra cabeza pensante que igual puede leer. Sí, no, claro. No, perdón, claro. Lo de la niña no es por cabeza pensante, lo de la niña es por tu juventud, Adis, por la juventud. No, pero sí es correcto lo que ella dice, o sea, pues eso se estudia, ¿no? Entonces hubo una gran escasez en el año de 1990. Hay situaciones parecidas, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Grecia, lo que ha ocurrido en Puerto Rico, lo que ha ocurrido en España, lo que ocurrió en España en un momento determinado. Entonces estamos creando un escenario que si no frenamos ya, ahora, si no tomamos medidas de parar esto, nos va a llevar a una colisión. ¿Qué explica la terquedad del gobierno en esa política? Porque por aquí van pasando el Fondo Monetario, el Banco Mundial, el BID, que un premio Nobel cruzó cerca, y todo el mundo coincide en que uno menos radical que otro, pero todo el mundo hace la advertencia. Sin embargo, el modelo continúa. En el nuevo presupuesto, que quiero que hablemos de esto, se replica el modelo. ¿Por qué la terquedad cuando eso significaría, por ejemplo, una debacle económica? Tú sabes que la economía tumba gobiernos. Ahí sí se pierden elecciones. ¿Por qué el gobierno es tan tenaz? Porque es incapaz de enfrentar el problema de la corrupción y de la impunidad. Si tú no enfrentas el problema de la corrupción y de la impunidad, no puedes cobrar más impuestos. Y si no cobras más impuestos, vas a tener un déficit creciente. Pero además tiene una política clientelista muy grande, tiene nominillas, hay un desperdicio de recursos. Ese desperdicio de recursos se ha calculado en alrededor del 3% del producto, más o menos, en el país. Hoy día acaban de salir un estudio en el BID que lo coloca mucho más alto. El promedio de América Latina lo coloca en 4% del producto. Para que tengan una idea, un 1% del producto son 40.000. El año que viene van a ser como 43.000 millones. Hoy son como 40.000 millones de pesos. Si es 3%, estamos hablando de 120.000, poco más de 120.000 millones de pesos. Eso significa que si tú coges un 4 entre 18, que es el 4 lo que se pierde, y 18 18 es el porcentaje del gasto público en el PIB. Resulta que estamos hablando como alrededor del 22 o 23% del presupuesto nacional, el dinero que se vota, que se pierde. El gobierno se ha enfocado en intenta desmentir el hecho de que la deuda esté comprometiendo al país a futuro. Cuando lo escucha hablar, son las mentiras, por ejemplo? Bueno, el gobierno dice que porque accede a un crédito más barato, en un momento determinado ha argumentado eso. Pero el problema no es que me den el crédito más barato, es que tengo que pagarlo. Y no lo estoy utilizando. ¿En qué lo estoy utilizando? Por ejemplo, el gobierno acaba de someter ahora mismo un préstamo que lo va a administrar el Ministerio de Hacienda del BID de 300 millones de dólares. ¿Y qué es lo que es ese préstamo? Ese préstamo es gestión administrativa, o sea, hacer leyes, o sea, cosas para las cuales tú no necesitas tener un préstamo, ¿me entiendes? Si me dicen, bueno, que ese préstamo va a ser para financiar, que se cree un fondo que va a financiar a la pequeña y mediana empresa, está bien, puede ser, ¿no? Pero si tú me vas a coger un préstamo que básicamente es para hacer estatuto, hacer reglamento, verificar que se cumpla un procedimiento, sí. Entonces, tú no necesitas dinero para eso. A partir, Miguel, de lo que dices, tal parecería entonces que el gobierno está jugando a que se agote el modelo. O sea, ellos van a seguir con esta forma hasta que se agote. Si se agota antes del 20, llamo a Abinader y lo saludo como presidente. Si es después del 20, ganarán posiblemente las elecciones. Lo digo porque yo soy un convencido de que en países como estos la economía es demasiado fundamental en términos electorales, suicidadas ya las ideologías. ¿Tú lo ves también en esa línea? A ver, yo creo que a veces es un acto de, si eso es lo que, o sea, eso es un acto de responsabilidad total, porque estamos jugando con la calidad de vida de la gente. O sea, estamos a barrer, lo digo con toda la fuerza que se puede decir. Pero tú no consideras que Perdón, sí pero que se puede barrer la calidad de vida de la gente.
Y me parece que eso es una irresponsabilidad. ¿Pero tú consideras que se está haciendo así? Yo creo que ellos saben lo que hay que hacer. Aquí no es un problema técnico, es un problema de decisión. Ellos saben lo que hay que hacer y hay que hacerlo ya. Tienen que mejorar la calidad del gasto. Lo primero que hay que hacer es mejorar la calidad del gasto. Revisar el presupuesto. Hay mediciones que te indican que hay 3 o 4% del PIB que están mal gastados, ¿no? Y mal contado, mal contado. Segundo, tiene que reducir el déficit, tiene que hacer que el gasto público crezca menos que los ingresos tributarios. No que baje el nivel de gasto, sino que el gasto público, el crecimiento del gasto público sea inferior a los ingresos tributarios. Tiene que tener transparencia en las cuentas públicas, mucha transparencia, ¿no? Tiene que establecer criterios muy claros sobre el tipo de financiamiento que se puede al cual acceder, ¿no? O sea, yo no voy a acceder a financiamiento de 300 millones de dólares, aunque me lo den fácil, porque me lo van a dar fácil. El BID está dando las condiciones son buenas, siempre han sido buenas. 25 años o sea, 5 años de gracia a 25 años. Y baja tasa de interés, claro. Es verdad. Pero yo tengo que pagarlo después. Seguro. Las políticas sociales del gobierno son uno de sus puntos fuertes. Sabemos entonces que en muchos análisis de esta naturaleza los gastos sociales son considerados una mala inversión. ¿Cómo lo enjuicia? Por ejemplo, porque el PLD justifica mucho el hecho de que ese es uno de los renglones en los que está invirtiendo en la gente. Cuando vemos lo que el gobierno invierte en la gente, independientemente de que esto está en un momento de mucha deuda, ¿cómo lo analiza? Mira, el problema de este país es que el crecimiento económico no ha generado bienestar ni calidad de vida. Tienes un grave problema institucional que no te permite avanzar en calidad de vida. El gobierno ha dicho que ha reducido pobreza, el gobierno ha dicho que el desempleo ha caído. Las cifras que yo tengo hasta 2016 dicen que no es verdad eso. Que ha habido una reducción del nivel de pobreza porque hubo un pico muy grande, pero no en los ritmos que dice el gobierno. Y el desempleo no se ha movido como dice el gobierno. Pero eso ahora, no es el gobierno, las cifras oficiales, ¿no? Esas son las tuyas, difieren de las del... No, con las cifras oficiales. Lo que ha hecho el gobierno es juntar dos metodologías. Cambió. Y hizo una cosa que es correcta, que fue mejorar la calidad de la encuesta de fuerza de trabajo, que es la que sirve para toda esta información. Entonces, comparó, voy a decir una barbaridad, pero para que me entiendan, comparó a un caimán con un elefante. Digo, ambos son de la zoología, pero son cosas... Entendimos. O un pescado y un elefante, un pez y un elefante. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que debió hacer esto es muy técnico, pero lo que voy a plantear, pero ¿qué es lo que debió haber hecho? O sea, él unió los números y no aclaró la corrección metodológica que hizo para comparar. Estos resultados que está mostrando ahora son más bien el resultado de un cambio de metodología. Ahora, ¿qué debió haber hecho el gobierno? ¿Qué es lo que hace cualquiera que tenga una cierta rigurosidad? Yo tengo una encuesta que tiene conceptos y define, y que tiene, por decir, no me acuerdo exactamente las preguntas, tiene 100 preguntas. Y tengo otra encuesta, y así lo vine haciendo desde el año de 1991 hasta el año 2016. Y tengo otra encuesta que la empiezo a hacer en el año de 2014 y la llevo hasta ahora. Pero esta nueva encuesta tiene 200 o 300 preguntas, tiene un marco muestral diferente y tiene cambios. Entonces, en vez de comparar ambas encuestas y decir, la pregunta fulano, fulano y fulano, y esta, miden estos y estos conceptos y se igualan así, ese ejercicio no lo hizo. Y me publica un número que yo no lo puedo verificar. Entonces, Miguel, desde tu óptica, desde tu análisis, no ha habido reducción de la pobreza, sino un truqueo metodológico, para decirlo en dominicano. No, ha habido un pico que hubo en la crisis del 2003-2004 y se ha ido reduciendo. No, lo pongo diferente. Entre el 2012 y el 2018 ha bajado, que es lo que dicen las cifras. Entre 2018 no, entre 2016 ha bajado, pero no en la proporción, porque el empleo no ha aumentado. Bueno, entonces si el empleo no aumenta, en la pobreza
no se reduce. Porque lo que más se ha criticado es que el exitoso aumento del Producto Interno Bruto, que somos líderes junto con Panamá, no se expresa de igual manera en la mejoría de la lucha contra la pobreza, pero de igual manera en la mejoría. E incluso cuando uno ha entrevistado a economistas del gobierno y le toca el tema de lo social, nos recuerdan, por ejemplo, el caso del seguro Senasa, que hace pocos años funciona. En el 2004 habían 70.000 beneficiarios y hoy hay 3,5 millones. Sí, pero ¿cuál es el cápita que le das a Senasa? Están las estancias infantiles que no existían, está la jornada escolar tan extendida, está la política social del gabinete. Eso es lo que ellos me responden cuando uno le critica esta parte del endeudamiento. Te respondo de la siguiente manera. Sí, sí. Ok. Tú tienes un umbral de pobreza, un ingreso de umbral de pobreza, sí, y tienes el ingreso medio. Más o menos la diferencia que hay entre el umbral de pobreza, que está aquí arriba, o sea, una persona que gana alrededor de 23,000 pesos, una familia de 4 miembros, y el ingreso promedio son como 7,000 pesos mensuales. Ok, si tú coges Comer el Primero, todos los programas de ayuda, suponte tú que una familia reciba todo. ¿Cuánto lo más que puede recibir? Recibiendo todo. Ponle tú 2,000 pesos. Es mucho menos, pero vamos a suponer que sean 2,000 pesos. Te queda una brecha de 5,000 pesos. La pregunta es cómo cierra esa brecha, cómo la cerró. Entonces él dice, bueno, con la ayuda, ¿cómo se llama? La jornada. Exacto, el alimento escolar. Sí, la jornada escolar. La jornada, ok. Desayuno, merienda. Calcúlalo y enséñalo. No me lo digas, porque tú me tienes que demostrar esos números. No lo han demostrado. No han sido transparentes. Y cuando no hay transparencia, cuando nadie puede... Miguel, lo de los 7.500 pesos, que yo recuerdo una infografía que puso Presidencia, que era más o menos lo que una familia de 3 hijos se ahorraba de desayuno, merienda, almuerzo. ¿Eso está documentado o fue solamente la infografía? Mira... Pero podría ser, o tú lo descartas, que en desayuno, merienda y comida de 3 muchachos, 22 días al mes, se podría estar ahorrando más o menos. Te pongo una proporción para que tengas idea. Sí. El presupuesto del gabinete social Sí, deben ser como 22,000 millones de pesos, de los cuales aproximadamente entre una tercera y una cuarta parte es gasto administrativo, ¿no? Y el resto es lo que va a la población. Y eso recibiendo 2,000 pesos. Para tú alcanzar esos 7,000, ¿no? Que te queda de brecha, todavía, o 5,000 que te queda de brecha, tú tendrías que multiplicar prácticamente por 3 o por 4 esa contribución. ¿Me entiendes? Y tendría que ser transparente en el presupuesto nacional. Que no lo hemos tocado. Pero eso no es transparente en el presupuesto nacional. Hay una materia en la que la oposición es muy cuestionada, y es porque recientemente también han tenido la oportunidad de gobernar. Ustedes, cuando usted todavía era PRD, también tuvo su cuota. Pero el PRD no es lo mismo que el PRM. El PRD está en el gobierno. El PRD está en el gobierno. Y no solamente está en el gobierno, está en el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sí, pero hablando de la experiencia de que han podido también gobernar. El PRM no ha gobernado. No, PRM no, pero... No ha gobernado. La pregunta es que el PRM se desprende del partido que gobernó y se fue con la mayoría de y con la misma ideología. El PRD está en el gobierno. El PRD está en el gobierno y está en la Cancillería. Sí, ajá, pero lo que quiero decir es que para que esta discusión vaya bien, hay que recordar que el PRM sale del PRD y uno de los 2 líderes del PRM, los 2 líderes son PRDistas desde chiquitico. Es decir, que lo que gobernó este país 2000-2004 es la inmensa mayoría de la dirección de los PRM. No es cierto que es la inmensa mayoría. Pero lo podemos buscar no es cierto. Poco a poco. Fulcar, Faride, Tony Rapul, no es Cero cierto, Matacero. Bueno. Sí, efectivamente, han salido de ahí, no cambió la manera en la que proponen, lo que proponen en materia política. Lo que quiero preguntar es,
se le ha sindicado que critican, pero cuando ve ese presupuesto que no está funcionando, que los numeritos no dan, ¿cuáles son sus propuestas concretas? Yo la puedo enviar. Si usted me da su correo electrónico para inclusive lo distribuya, le puedo enviar todos los materiales que se han presentado. No solamente eso, las últimas leyes que se han propuesto. Con muchísimo gusto, ahorita me da su correo electrónico y por favor, yo le voy a pedir que cuando lo reciba, lo distribuya. Aquí en los medios de comunicación lo explique. Pero y para lo que de indique. una manera práctica la gente entonces... No, nosotros tenemos una propuesta muy clara en cuanto a la concepción del Estado, la política económica. Esto mismo es lo que acabamos de decir. Tenemos una política de deuda claramente definida, una política social. La propuesta nuestra es hacer una ley para evitar el clientelismo, ¿no? Hay mediciones que te indican claramente que la probabilidad de tener acceso a los recursos de la política social se duplica si tú eres miembro del partido oficial que si tú no lo eres. ¿Entiendes? O sea, eso es clientelismo. Sí, pero Miguel, tú sabes que yo recibo tus propuestas y las tengo en un folder. Pero para la señora... especial. Entonces hay un problema serio en la economía dominicana, grave. La informalidad. Hay un problema de la calidad del empleo. La mayor parte de los empleos que se generan son informales de pésima calidad. ¿Cuál sería la propuesta de Miguel Seara Hatton, que ya podría ser la del PRM, para enfrentar ese problema? Una economía que genera empleos de baja calidad y la mayoría informales. E incluso una buena parte, peor todavía, del Estado, que no necesariamente son empleos. Sí. Podrían ser otra cosa. ¿Por qué la gente es informal? A ver. ¿Por qué la gente es informal? Explíquenos. ¿No? Por la incapacidad de un modelo económico de garantizar una vida digna a una población, ¿no? Por la imposibilidad, por lo que tú pagas por ser formal, no se te retribuye, y tú sencillamente dices, ¿por qué voy a pagar para ser formal si lo que yo recibo, ¿no? Si lo que yo recibo como consecuencia de ser formal no me compensa? Porque tengo que resolver problemas de salud de manera individual, tengo que tener 2 seguros. SENASA, yo quería hablar de SENASA ahorita, pero bueno, SENASA, a ver cuánto es el presupuesto de SENASA, cuál es el cápita que paga SENASA, porque tú puedes repartir, no 3 millones, tú puedes repartir 5 millones de tarjetas o 8 millones de tarjetas, pero si no das el presupuesto, olvídate, lo que vas a tener una gran congestión en el sistema de salud. Entonces, el problema es cuánto dinero das por persona. Entonces, la formalidad, la informalidad es el resultado de un modelo que no funciona. Ahora, ¿por qué no funciona ese modelo? ¿Por qué no da salud? ¿Por qué no da educación? ¿Por qué no da seguridad social? ¿Por qué no da seguridad ciudadana? Cosas tan básicas como esa. Bueno, porque tenemos una estructura de gastos públicos y una política que genera impunidad, genera corrupción, genera desviación de fondos. Estamos entre los primeros 3 o 4 países del mundo en desviación de fondos. ¿Y qué es la desviación de fondos? Una forma educada, eufemística, de decir robo. Nosotros tenemos que ir a una pausa, pero antes, Pablo, yo quiero que me permitas una brevísima pregunta, porque Miguel es un dirigente del PRM y mi pregunta es... Yo he sido toda mi vida profesor, estoy ahora como dirigente, lo cual me siento sumamente orgulloso. Claro, y una alta pero he sido siempre un profesor universitario. Estamos a priori de elegir jueces de las altas cortes. ¿Cuál es su visión del proceso que está a punto de comenzar? Bueno, yo no te puedo evaluar porque realmente no es mi ámbito de trabajo. ¿Cómo propone que sean? Ahora yo entiendo que los jueces deben ser absolutamente independientes y no pueden tener ningún vínculo con los partidos políticos. Y creo que ese es el espíritu que prima en el PRM. Las otras veces lo ha planteado y lo ha dicho. El PRM plantea que debe haber, por ejemplo, los miembros de la Junta Central Electoral absolutamente independientes. Los miembros, a pesar de que ha habido momentos en que se ha habido acercamientos para ofrecer posiciones, no, hay esto, se distribuye así, se ha dicho que no. Porque si no hay justicia, no hay sociedad. Perdón a Servio Tulio Castaños Espaillá es el padre, Castaños y Guzmán,
que ya está por ahí, va a ser nuestro invitado, pero ahí le cogimos como un poquito de su No, él tema, sabe más que yo de eso. Pero era importante que un hombre de las calidades de Miguel Seara Hatton, también en la economía, pues diera su opinión sobre eso. Se nos quedó el presupuesto, así que no te vayas muy lejos. En un par de semanas, si es posible, nos gustaría que estuvieras aquí para que analizáramos, porque tú sabes que obras son amores y no buenas razones. Miguel Seara Hatton, asesor del PRM en temas de economía y de políticas públicas, el profesor creador del CIECA, como olvidarlo, especialista en desarrollo humano, nos ha acompañado. En breve, no se vayan lejos, que ya Servio Tulio Castaños y Guzmán va a estar con nosotros en breves minutos. No se vayan muy lejos. Continuamos. Yo se lo anuncié al inicio. Esto es un programa, el de hoy, de Bocato di Cardenale, periodísticamente hablando. Son entrevistas oportunas, porque hoy se reúne el Consejo Nacional de la Magistratura, entonces todo un lujo periodístico recibir al vicepresidente ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia, Servio Tulio Castaños y Guzmán. Hablemos del Consejo Nacional de la Magistratura y de esa revisión y selección. Bienvenido, Servio Tulio. Nelson, Pablo, gracias por la invitación una vez más. Sobre todo en este momento. Oportuno momento. Servio Tulio, la Finjo está como muy activa, se ha cogido el play. ¿Tú crees? Sí, lo veo muy activo. Estamos a pocas horas de la primera convocatoria, que es lo propio. Primera convocatoria, tiene que estar los 8. Sí. ¿Cómo tú ves la antesala? Bueno, yo pienso que este proceso comenzó muy bien, sobre todo por lo que fue el contenido de las declaraciones del consultor jurídico en la tarde de ayer, en donde él comenzaba a deslindar los procesos y explicaba con mucha claridad. Hay que recordar que Flavio Darío Espinal fue miembro de la comisión redactora de la Constitución del 2010. Hay que comenzar por ahí. ¿Qué pasa? Esa Constitución del 2010 le dio una serie de atribuciones al Consejo Nacional de la Magistratura que no la tenía la anterior Constitución. Y entre ellas está, y es por primera vez, y eso es lo que nosotros advertíamos hace como 30 días, que por primera vez aquellos jueces que habiendo sido nombrados en el 2011, que quieran continuar, me refiero a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que no son 11, son 12, tendrán que ser sometidos a un proceso de evaluación por el Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, eso nunca había sucedido. Por eso es que nosotros habíamos advertido que una de las primeras tareas que tenía el Consejo era la de ver de qué forma, porque tendrá que hacerlo, va a tener que modificar el reglamento de evaluación del Consejo. Ya esta evaluación que va a hacer el Consejo a esos jueces en nada tiene que ver con las evaluaciones que le hizo o que se hicieron en el 2011. O sea, es totalmente diferente. Y yo pienso que ahí el Consejo se tendrá que nutrir, yo diría que de experiencias comparadas. Vi que el CONE ya se pronunció haciendo algunos señalamientos. Ya nosotros lo habíamos hecho antes. O sea que yo creo que, y dijo que esa era una de las incógnitas que había. Tú sabes que 3 de los 4 jueces del Tribunal Constitucional fueron electos por 6 años, pero la Constitución establece que pueden repetir por otro periodo más. Entonces, ahí se le presentaba al Consejo el tener que definir cuál iba a ser el mecanismo de evaluación que iba a utilizar para ratificar a esos magistrados. Ya el consultor jurídico dijo que el proceso va a ser similar a los demás aspirantes. Es decir, que son jueces que van a ir en las mismas condiciones que los que van a comenzar a aspirar. Porque la Constitución no dispone que se evalúen los jueces del Tribunal Constitucional que quieran repetir. Ya eso el consultor jurídico lo aclaró ayer. Es decir, que yo creo que el proceso va bien. Y nosotros como fundación estamos, honestamente no te lo digo, nosotros estamos optimistas. Sí, pero hay algo nuevo. Por ejemplo, hay 2 miembros de la Suprema. Así es. Que son del Consejo y que pueden optar a ser evaluados. Claro que sí. ¿Qué mecanismo se utilizaría? ¿Ellos se inhibirían? No, mira qué es lo que pasa. Mira qué es lo que pasa. Con el presidente de la Suprema Corte de Justicia. El presidente de la Suprema Corte de Justicia, evidentemente de que él siempre tendrá que estar
conformando el Consejo Nacional de la Magistratura, independientemente de lo que lo vayan a evaluar o no, porque eso es lo que la Constitución establece. Y eso es bueno, porque eso dignifica ese poder del Estado. El problema se presenta con el secretario en esta ocasión. ¿Por qué? Un dato. Tú dirás, bueno, pero lo que tú estás planteando no es legal. No es legal, pero estamos tratando de que este proceso sea lo más legítimo posible. Nosotros estamos aspirando en la Fundación de que este proceso sea similar al del 2017. Pero explícame, que me preocupó lo de que no sea legal, pero sí legítimo. No, desarrolla. El hecho de que un miembro de la Suprema... Déjame interrumpirte, porque estamos hablando de Fran Soto, el secretario. Sí. Mi amigo personal. Bueno, es legal, porque él es legal. del Ministerio Público. Entonces, hay gente que dice que Finju lo que quiere quitar a Fran Soto. No, oye, que pero lo que, sí es legal, oye, que sí lo que, es legítimo. No, pero oye, ¿qué es lo que pasa? Vamos a ver qué es lo que pasa. Fran Soto va a ser sometido a una evaluación de desempeño por el Consejo Nacional de la Magistratura. Entonces, el conflicto que se le presenta a Fran Soto no es que vaya a ser evaluado por el Consejo, es que él, como miembro del Consejo, va a tener que evaluar a sus pares. Ustedes no están entendiendo. Estamos hablando desde el punto de vista de la lógica. Es decir, él, ¿qué va a pasar? Y el consultor jurídico, de una manera muy sutil, dijo que los jueces de la Suprema Corte de Justicia, que siendo parte del Consejo, que opten por evaluarse, no se van a autoevaluar ellos. Pero eso está muy bien. El problema es que Fran Soto, mi amigo, secretario del Consejo, se le presenta el conflicto de que si a usted lo están evaluando, ¿cómo usted va a ser miembro de un órgano que va a evaluar a sus pares? Ya no estamos entendiendo. Ya no estamos entendiendo. No, pero lo que dijo Finjus fue que... Ya no estamos entendiendo. Espérate. Y yo creo que el consultor jurídico lo entendió ya. Pero es bueno subrayar lo de la metodología, que no hay nada personal, sino el celo de ustedes es un celo Pero señores, es un celo metodológico. Por lo Fran que Soto es metodología. Fran Soto es un juez que tiene excelentísimas relaciones con la Fundación Institucional de Justicia. Servio Ahora, tuyo. lo que pasa es, no, Nelson, es que esto... es que el Finjus dijo que quería quitar a Fran Soto porque no es de carrera. Y si Mariano y él, usted dijo que son dos que no son de carrera. Pero parecería... No, es que se va a evaluar el mismo. Eso ahora lo dice Finjus. Parecería, Nelson, que tú no leíste la parte final del comunicado. Ya lo decía al final. Claro, claro que sí. Y déjame decirte, ya hoy los jueces de carrera están pidiendo que el secretario del Consejo Nacional de la Magistratura, le están pidiendo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia, quieren que nombren a un juez de carrera que no sea parte de este proceso. Es decir, y esa aclaración no fue un exceso de usted, no hay un cocorícamo especial porque no había necesidad de soltarle esa a Fran. No, pero yo no creo, honestamente... Sino que me quedo con tu primera observación de la metodología. Pero se oyó bonito. Pablo, mira... Lo otro, ¿por qué? Pablo, hay un cocorícamo. Pablo, yo tengo una visión institucional de ver las cosas, honestamente te lo digo. Okay. Yo creo que en este proceso, yo creo que hay que cuidar al Consejo Nacional de la Magistratura. O sea, nosotros hemos venido siguiendo todos los procesos de selección de jueces de altas cortes, digámoslo así, desde el año 1997. Y nosotros hemos visto los problemas que se presentan. Dentro de esa lógica, por eso fue que tú viste que en el año 2017, nosotros al reglamento del Consejo le hicimos una serie de observaciones que fueron acogidas todas por el Consejo. Todas, absolutamente todas. Por eso es que yo he dicho que yo estoy apostando a que este es un proceso que va a salir bien. Ahora, aquí hay que desmontar algunos mitos y voy al centro. Porque yo creo que lo de Fran Soto quedó claro, me parece. Me parece que quedó claro. Y yo creo que el consultor jurídico, y estoy convencido de que está consciente de que eso es así. Me parece. Porque es una cuestión de lógica. Si tú te vas a inhibir cuando te toquen evaluarte, tendrás que inhibirte cuando tú tengas que evaluar a los otros. Entonces, ¿qué tú haces ahí? Hablar con claridad. En el caso de Mariano... Mariano tiene que estar ahí. ¿Y si él dice que va a aspirar a seguir en la Suprema? Tiene que quedarse ahí. ¿Tú sabes por qué? ¿Cómo sí? Porque en el caso de Mariano,
Es de oficio. La Constitución dice que el presidente de la Suprema Corte de Justicia es parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Y lo señala él de manera específica. Y eso es bueno. El presidente de ese poder del Estado tiene que estar ahí. Ahora, aquí hay que desmontar mitos. Porque yo estoy oyendo que en nombre de la independencia, de la imparcialidad, 60.000 cosas diferentes. Este es un proceso político. Nosotros tenemos que estar conscientes de que el Consejo Nacional de la Magistratura es un órgano político. Que quienes los componen son políticos. Incluyendo esos jueces. Esos jueces son miembros de un poder del Estado que como poder es parte del sistema político. Es para ir desmontando cosas. Ahora, ¿a qué es que uno aspira en este proceso? A que quienes resulten ser elegidos, como pasó con el Tribunal Superior Electoral. ¿Quién, te digo yo a ti, y fue ese mismo consejo, criticó la selección de los jueces del Tribunal Superior Electoral? ¿Quién? Todos los partidos de oposición, toda la sociedad estuvo de acuerdo. ¿Por qué? Por cómo se transparentó ese proceso. Eso mismo va a pasar aquí. Eso mismo va a pasar aquí. Ahora, ¿cuáles son los retos del Consejo? El Consejo tiene la situación de que cuando evalúe a los jueces de la Suprema Corte de Justicia tendrá que motivar, porque eso es una disposición constitucional. En el hipotético caso de que se queden, ¿por qué se queden? En el hipotético caso de que se separen, ¿por qué lo van a separar? Eso no va a ser tan fácil como la gente cree. Entonces, esto nos lleva entonces al otro tema. Eso no va a ser tan fácil como la gente cree. Servio Tulio, esto nos lleva a un tema al ladito, que es el de los perfiles. Hay una discusión, como tú bien señalabas, uno ha sido reiterativo en esto, de que, bueno, también la sociedad civil tiene intereses, el empresariado tiene intereses, los partidos tienen intereses. Es una, como bien has dicho, una decisión política fruto de la correlación de fuerzas políticas, que para eso se celebran elecciones. Ahora, dicho esto... Y eso, eso así en todos los países del mundo. Bueno, un buen subrayado. Ahora, dicho esto, hablemos de perfiles. ¿Cómo tú ves al aspirante a juez de una alta corte? Los perfiles. Mira, yo te voy a mencionar 3 gente para que tú veas que han estado vinculados a partidos políticos, que yo creo que pueden ser personas que tienen el perfil, lo que se llama el seniority, para de una manera digna, y no creo que tengan el rechazo de nadie en este país. Un Flavio Darío Pinal, el actual consultor jurídico de la presidencia. ¿Y es el consultor jurídico de la presidencia? ¿Quién se va a oponer a Flavio Darío Pinal? Un tipo que tiene una conducta. Digo, él, saliendo yo de este programa, me va a querer matar. Porque dirá, tú no me consultaste eso. Pero es para que la gente entienda. No, un ejemplo. Un ejemplo. Un Olivo Rodríguez Huerta, el embajador en España. Pero eventualmente para el Tribunal Constitucional, un don César Pina Toribio. ¿Quién se va a oponer a eso? Te pregunto yo a ti. Entonces, nosotros tenemos también que serenarnos en todo esto. Y tener en cuenta que aquí las cosas que va a haber que observar es la capacidad, es la competencia, sí, la hoja de vida. Sí, pero también el carácter. Porque si tú mencionas a César Pina Toribio, miembro del comité político del PLD, la oposición será poca por la conducta y el talante ciudadano de ese señor. Bueno, ese señor... Cosa que no se puede decir de otros abogados miembros del comité político. De ese señor que fue mi profesor y lo conozco desde, yo creo, casi desde que nací. Sí. Yo creo que de lo que ha sido su vida, yo creo que ha sido su mejor obra. Bueno. Sí, pero subráyame la parte personal en esto. O sea, eso no significa que cualquier miembro del comité político pueda ir ahí. Entonces, claro aquí, que no. Y te faltó mencionar a Milton Ray Guevara, ex ministro de Trabajo. Pero no solamente PRDista eso. desde chiquitito. PRDista. ¿Y quién fue que propuso a Milton Ray Guevara? La Fundación Institucional. Bueno, fue su primer presidente. Mira. La Fundación Institucional. ¿Y cómo tú me evalúas al presidente Milton Ray Guevara en ese tribunal? Que le ha tocado construir esa institución. Vamos a ver. 3 buenos ejemplos. Vamos a seguir. Y así hay gente también. Vamos a seguir con el perfil. Vamos a serenarnos. Entonces,
Yo creo que de lo que se trata aquí es de que quienes resulten ser electos realmente sean personas que gocen de la legitimidad, digamos así, para ocupar posiciones de ese tipo. Porque yo te voy a decir una cosa, nosotros lo que tenemos es que tratar de que se cuelen gente en esto, que muchas veces pasa, que se cuelen gente. ¿Cómo que tratar de que se... matízame eso. Para usted ser juez de una alta corte, eso no es cualquier cosa. Yo creo que hay que respetar también las instituciones. Ahí voy, en el perfil. Atención, clase política. Yo creo que hay que respetar. Mira, por ejemplo, en la carrera de los jueces de corte, sí, tú que conoces muy bien a 2 o 3, un Claudio Aníbal Medrano, una Isis Muñiz, etcétera, etcétera. El magistrado Viaggi. Señores, aquí hay gente preparada y que se ha sabido comportar, inclusive dentro de ese poder del Estado. Y no he mencionado a Jenny Berenice Reynoso, que podrías haberla mencionado. Es que hay mencionado. demasiado, pero ella no está en eso. No, déjame preguntarte, Servio Tulio. Tú no dijiste que vamos a meternos para lo hondo. Tú estás hablando de condiciones académicas. Tú lo que quieres oficial. Vámonos para la práctica social. Yo creo que parte del perfil está el comportamiento ético, moral y su práctica social. Al principio del comentario a mí me llamó la atención un párrafo del artículo 23 de la ley que dice: el régimen de publicidad establecido en este artículo no incluye la información contenida en los documentos de los aspirantes vinculada a su intimidad. Está el caso del aspirante de Trump allá, que hasta lo hicieron llorar. Así es. Entonces, ¿qué es esto y qué de la intimidad? ¿Cuál es la intimidad que debemos respetar? Bueno, yo creo que ya eso fue lo que el viento se llevó. Porque ya en todos estos procesos, ese es un tema que se toma muy en cuenta. ¿Cuál ha sido tu comportamiento ético en todo lo que ha sido tu vida privada? Ya, lamentablemente, y te voy a decir por qué. Porque, por eso es que tú ves que en procesos de este tipo, no creo que vaya a ser el caso en la República Dominicana, lamentablemente, a personas que quieran ocupar posiciones de ese nivel tienen que inclusive ser sometidos a pruebas psicométricas. A ver si son personas que tienen trastorno de personalidad, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, en países del área, muy cerca de aquí, tienen que ser sometidos a ese tipo de procedimiento. Pero también la seguridad del Estado hace su trabajo, o debería. Sí, pero tú sabes que muchas veces por el componente político eso lo odian. Esa es una realidad. Pero van 2 goles en menos de un año. Sí, van 2 goles. Y hay 2 o 3 goles que andan por ahí también, para que estemos bien claros. Entonces, esas son cosas que lamentablemente ya yo creo que no hay quien se pueda separar de ese tipo de elementos. Ahora, yo creo que el Consejo Nacional de la Magistratura, y voy a hablar de manera clara, el presidente Medina tiene una gran oportunidad. El presidente Medina ha quedado excelentemente bien en todo lo que fue el proceso de selección de la Junta Central Electoral, que tú me vas a decir a mí, Servio, eso no era competencia de él, eso era competencia del Senado. Sí, eso es verdad. Pero si un presidente de la República le pide al presidente del Senado, que es el secretario general del partido del presidente, que le ponga a fulano, tú puedes estar seguro que lo iba a poner el que dijera el presidente. El presidente no se metió en eso. Y en todo lo que fue el proceso de selección del Tribunal Superior Electoral, porque me consta, el presidente jugó un papel de moderación, y esas cosas hay que decirlas. Nosotros desde la sociedad esas cosas las tenemos que decir. Porque en este país todo lo que se hacen de nuestras instituciones, no todas las cosas que se hacen mal. Hay cosas que se hacen bien. Y esos son los procesos que nosotros en esta ocasión quisiéramos que se instalen en todo lo que será ya el proceso del Tribunal Constitucional y de la Suprema Corte de Justicia. Y en el Tribunal Constitucional, que tú sabes muy bien que la FIJO fue uno de los arquitectos de esa institución, y hemos venido trabajando de la mano. El modelo de gestión del Tribunal Constitucional se lo donó la FINJUS al Tribunal Constitucional. No porque se hizo en la FINJUS. Le donó tanto que le donó sino para que ser presidente. Buscamos el consultor para que hiciera eso. O sea, nosotros tenemos un vínculo con esa institución. Claro.
de colaboración. Pero quiero advertir lo siguiente. Sí. La naturaleza de un juez constitucional es diferente a la naturaleza de un juez ordinario, ¿eh? O sea, en un tribunal constitucional se dirime la parte política de la justicia. Si eso es así, nosotros tenemos que entender que el perfil de un juez de un tribunal constitucional, el componente político, va a rondar, y eso es bueno, porque ahí lo que se decide, para que tú tengas un ejemplo, todo lo que tiene que ver con el componente ideológico. Por ejemplo, yo quisiera que los 4 que vayan a entrar, yo quisiera que ideológicamente fueran como un chismá del centro, sí, porque es que es un tribunal constitucional cuyo ideológicamente hablando es demasiado conservador. Y yo creo que el contrapeso ahí sería, a ver, ¿de qué forma nosotros podemos lograr un equilibrio? Incluso, tratando de buscar gente incluso, escúchame, que no sean tan conservadoras. La misma ley plantea que debe valorarse las capacidades, la carencia, lo que necesita fortalecer el Tribunal Constitucional. Obviamente. Ahora, te pregunto, el papel de la oposición política, en este caso el PRM, ¿debe ser igual a como un miembro normal del Consejo de la Magistratura o debe cubrir un rol particular? No, yo creo que a veces cuando tú eres minoría, eso no deja de ser una ventaja. Esa es una realidad. Yo creo que ellos tienen que aprovechar la oportunidad. Y yo no quisiera que en esta ocasión se repita, y lo digo con toda claridad, se repita lo que se repitió cuando se culminó el proceso del 2007. Que esos 2 miembros no fueron al acto de juramentación de los magistrados que resultaron electos. Así no. Así no. Ni a la rueda de prensa. Porque si tú tenías una inconformidad, tú te debiste de haber ido antes de ahí y se acabó. Pero no habiendo culminado el proceso. Eso no cayó bien. Yo aspiro a que en esta ocasión se involucren de una forma tal que lo que realmente termine o como eso termine, ellos se sientan parte. Honestamente no te lo digo. Ahora, para eso hay que jugar el rol. Para eso hay que jugar el rol. Y eso a veces tiene hasta costos políticos. Pero hay que jugar el rol. Por eso te decía que eso es un órgano político. Pero por eso también... Ese no es un órgano de cardenales. De impoluto. Ni de personas que están celebrando una misa ahí. Vamos a poner eso de su tamaño. Para que nadie se decepcione después, animándose de una situación que no existe. Vamos a hablar las cosas como son. Ahora, tratemos de que quienes sean electos sean los mejores. Por eso nosotros vamos a proponer candidatos. Nosotros, por ejemplo, en el proceso anterior, de los 7 magistrados que se eligieron, 4 lo propusimos nosotros. Para que tú veas. Para que tú veas. Entonces, ¿cuál es el problema? Entonces, a fin de cuentas, lo que yo le estoy diciendo a la ciudadanía es que se involucren y que sean parte de este proceso, que se sientan parte de eso. Y también le está diciendo el gran poder de la fundación, porque no cualquiera logra algo de esa magnitud. Lo que pasa es que esos 4... Autoridad y prestigio. No, lo que pasa es que esos 4 lo propuso todo el mundo, para que tú veas. No. Todas las instituciones... De 7-4 se gana un campeonato de bateo Pero fácil. Todas las instituciones que hicieron propuestas, en todas, sí, estaban los benditos 4. Y lo eligieron. ¿Tú estás entendiendo? Pero, Servio Tulio, hay un tema político, judicial, y tiene que ver con lo de la politización de la justicia o la judicialización de la política, como lo quieras, como lo prefieras. En América Latina eso anda, el fantasma recorre América Latina. En ese sentido, aquí se ha hablado más de una vez del blindaje. Se habla de que los presidentes se blindan a la hora de salir. ¿Existiría, cómo ve Finjo, la posibilidad de que haya la intención de blindar al actual presidente para su posible salida del poder en el 2020? Esa es una posibilidad, pero ojalá y que ese no sea el caso. Honestamente no te lo digo. Ojalá y que ese no sea el caso. El proceso del 2011 se contaminó porque fue el pacto de 2 hombres
Si ese hubiese sido un pacto entre todos los partidos políticos, no hubiese sucedido lo que pasó. O sea, que los niveles de legitimidad de esas cortes eran muy bajos. Yo vengo de un congreso en la Universidad de Columbia que se denominaba la confianza en las instituciones. Lamentablemente, nuestro Poder Judicial, los niveles de confianza son muy bajos. Pero eso del 2011 se pagó caro en la credibilidad del sistema de administración de justicia. Yo hablé de juicio sumario con Julio Aníbal. Bueno, y eso fue un acto. De esos lodos viene un acto que yo creo que hay gente que se está arrepintiendo de haber sido parte de eso. Pero Leonel se blindó. Bueno, lo que advierte Pablo de Danilo. Se blindó Leonel. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo? Bueno. Que hoy domina las altas cortes todavía. Bueno. Probablemente a partir de hoy cambie. No te creas. Pero eso tuvo un costo y tiene un costo. Un costo que hasta tal punto lo que se quiere es que en esta ocasión una situación como esa no se repita. Finalmente, Servio Tulio, ¿es recuperable? ¿Qué se puede hacer para recuperar la credibilidad de la justicia? Hay un gran descreimiento, y tú lo sabes, del ciudadano como Juancito Pérez Vidal alias Tito hacia el sistema de administración de justicia. Sí, lo que pasa es... ¿Qué se puede hacer? Quizá comenzando por aquí. Por ahí. Esta es una excelentísima oportunidad para relanzar ese poder del Estado. Bueno. Que yo creo que es lo que todo el mundo quiere y a lo que estamos aspirando. Danos una exhortación final ahí de la reunión del Consejo de hoy. No, yo creo que nosotros como sociedad tenemos que participar en él. Y yo creo que existen mecanismos. Hasta tal punto que el propio consultor jurídico decía y tomaba en cuenta a la sociedad en todo lo que va a ser este camino. O sea que yo lo que entiendo es que en la vida también usted tiene que participar y hacer propuestas. Muchas veces hay gente que se queda en la grada a presagiar cosas. Participe y mójese. Bueno, vamos a agradecerte. Porque todo esto tiene un costo. Agradecerte tu comparecencia y no te nos pierdas. Tú y yo como que estamos coincidiendo mucho. Yo me voy a revisar. No. Yo me voy a revisar. Eso pienso yo también. Señores, es hora de terminar esta entrevista. Continúa, Enfoque Matinal. Llévense esto ya. Que sí. Saben que en la parte final del programa queremos saludar de una manera muy especial a toda la comunidad en Estados Unidos, dominicanos, dominicanas. Nuestra gente nos está dando muchísimo cariño desde allá. Y nos sentimos preocupados porque, y hay que decir preocupados, porque las medidas migratorias que apuntan a partir de esta semana a convertirse en una realidad podrían afectar a los migrantes. Sí, sabemos que los programas sociales en Estados Unidos han sido el ancla del que se ha apoyado, el que en principio llega ahí con nada en la mano más que una ilusión. Y en lo que busca un trabajito, comienza a buscar allí los bonos, aquí las otras ayudas, y de ahí en adelante va creando un perfil que puede que en lo pronto le afecte las solicitudes migratorias. Y ese es un tema serio que pienso que de todos los que se han planteado, el más, porque prácticamente todos han caído ahí. Y por si acaso, porque cuando las mujeres van embarazadas a buscar visa, siempre tienen el interés en el fondito, por lo menos la mayoría, de parir en Estados Unidos, porque ahora eso sí que puede ser peligroso. Eso es así, eso es así. El tiempo de las migraciones ya pasó, del sueño americano también, y cada quien está imponiendo reglas en sus países. No es casual que en Quebec acaba de ganar las elecciones el partido ultraconservador a partir de un discurso antimigrante, y en los Estados Unidos vemos cómo se va poniendo orden, porque lo fundamental, para ser claros y sinceros, lo que se está haciendo es aplicando una serie de leyes que se habían relajado un poquito, como el asunto de que una dominicana embarazada con visa va, da a luz allá, entonces ya tiene el niño americano. Hay una serie de truqueos, lo que llaman la affidavit, o sea, yo te voy a pedir, pero yo tengo las condiciones para responsabilizarme de tu manutención. O sea, hay una serie de cosas que se habían relajado un poco y que a partir del momento que se vive en el tema migratorio, cada país está como apretando. Y nosotros no somos inocentes en eso. Hay que escuchar discursos de algunos políticos
que utilizan esos argumentos para buscar la forma de aumentar su popularidad. Diga usted, señor. No, al cierre, el caso de Brecht, déjenme poner en contexto, ayer hubo una audiencia, sigue mañana a las 2 de la tarde. Me gustó que el proceso discurrió con tranquilidad, con normalidad, no hubo claque vociferante, no hubo más vigilancia de la cuenta. Ayer 6 de los abogados de los 7 imputados presentaron sus incidentes, mañana el Ministerio Público va a responder. Y recuerden que esto es un asunto que va para largo. ¿Por qué? Porque apenas nosotros estamos en la audiencia preliminar para que el juez especial determine si tienen mérito la prueba presentada por el Ministerio Público, entonces se va a juicio de fondo. Es decir, que Odebrecht va para largo, pero me gustó lo de ayer, que se pareció a un juicio. Pero yo creo que es un gran aporte de CDN poder presentarle a los dominicanos cada detalle de todo este proceso, porque aquí hay mucho, demasiado en juego, en este caso Odebrecht. Hay más que la condena o no a 7 señores. Y finalmente, finalizando ya, como se habla tanto de que estamos en el siglo del conocimiento, rápidamente les voy a regalar el ranking mundial de las universidades, el top 10 de las universidades del mundo. Una vez se explica por qué el liderazgo de Estados Unidos, Reino Unido y China. Entre las 10 universidades de mayor prestigio en el año 2019, pues tenemos que 8 son de Estados Unidos y 2 de Reino Unido. Repite la Universidad de Oxford de Reino Unido, continúa Cambridge también de Reino Unido, la Universidad de Stanford de Estados Unidos, el Instituto de Tecnología de Massachusetts, el prestigioso, el ITM, el Instituto de Tecnología de California, la Universidad de Harvard, la de Princeton y la de Yale. Esas son las 10 universidades de mayor prestigio. Están las 10 de México y en las 10 de Latinoamérica, lamentablemente, siguen ausentes, incluso en las primeras 50, las universidades dominicanas. Rápidamente, en América Latina, las 10 principales universidades, la de Sao Paulo, la de Desarrollo de Chile, la Diego Portales de Chile, la Estatal de Campinas de Brasil, la peruana Cayetano Heredia de Perú, la Javeriana de Colombia, la de los Andes de Colombia, la de Chile, la de Costa Rica y la Universidad Federal de Minas Gerais en Brasil. Esto explica mucho. A partir de las universidades sabemos el nivel de conocimiento de una sociedad y del conocimiento al desarrollo solo hay un paso. Un temita que el señor McKinney dio una pincelada al principio. Él dijo que en diciembre va a estar prendida Punta Catalina. La gente no se dio cuenta, pero cuando José Ramón Peralta vino aquí el jueves pasado, él presentó un nuevo esquema. Acuérdense que iban a prender en diciembre, empezar a calentar los motores, eso tiene un nombre técnico, y José Ramón aquí dijo, va a comenzar en octubre, o sea que este mes ya van a estar esa máquina calentando. El proceso se llama proceso de condicionamiento. Que comienza como pruebitas. A ver cómo anda por aquí, cómo anda el fusible. El condicionamiento de Punta Catalina va a comenzar en octubre, no en diciembre. En diciembre va a tener 40 megas, me imagino ya 23, 24 de diciembre, Navidad para el pueblo. Punta Catalina con 40 megas y el año que viene va a comenzar. El gobierno no es loco. Unas navidades apagadas es lo que se llama una maquinita de restar. Además, Bichar anunció ayer, el gobierno no es loco, que pospusieron el mantenimiento programado de algunas plantas, incluyendo a Collentry. O sea que ya Collentry no va a parar este fin de semana. Te alabamos, señor. Sí, y es fácil. ¿Quién va a permitir que en estos días tan tensos un apagón se convierta en la gran sombra política? Señores, gracias por estar con nosotros. Estamos contentos de esta cercanía que nos permiten, que nos va haciendo familia cada día. Así que en familia, en confianza, les pedimos estar con nosotros mañana a las 7, si Dios lo permite. Buen día.